Em, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Adriana de Permacultura ATA y tengo el gran privilegio de que Joseda desde Canarias en este Círculo TV nos ha dado este espacio para poder llevar adelante lo que llevamos como permacultura, que es el cuidado de las personas, el cuidado de la naturaleza y compartir recursos. Desde el año 2018, por el Día de la Madre Tierra, hacemos un encuentro internacional de permacultura. Esta es la 8ª edición, donde estamos hablando de rosca, roscones y rosquilla. Queremos darle una vuelta a la economía. Queremos poner sobre la mesa, con diferentes encuentros que se han transmitido por este canal, cómo es el bienestar económico, cuáles son las cosas que tienen valor y cuáles son las cosas que tienen precio, para no confundir valor y precio. Hemos hablado del negocio de la guerra, hemos hablado de cómo hacemos protestas con propuestas, y hoy traemos una propuesta fantástica de la mano de los amigos que han venido de Madrid, y ahora los vamos a presentar. Empezamos por... Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, soy Carlos Villagra, que vengo de Madrid precisamente a presentar un modelo que puede ser muy novedoso de Montero de Burgos, que realmente fue ideado, concebido en el siglo XX, y nos pertenece a un grupo de divulgación de Montero de Burgos, que hace más de 10 años que estamos trabajando con este grupo, y paulatinamente vamos incorporando nuevas cosas, tratando de expandir este modelo y tratando de que llegue cada vez más a la gente. Yo voy a hablar de Montero de Burgos, que fue, digamos, amigo mío, que yo lo conocí en el año 1981, y digamos que hemos trabajado juntos hasta que falleció en el año 1998. Entonces, yo lo que paso a describir en esta reunión, en esta exposición, cuáles son, digamos, las principales características e ideas diferenciadoras que tiene este modelo, que se presenta como una novedad, porque nuestra idea es hacer y trabajar para un mundo mejor. Y en este mundo mejor hemos visto muchas cosas como el socialismo, tal como se conoce, no dan resultado ninguno. Montero de Burgos decía que tanto uno como el otro están en el mismo campo. Y tenemos que cambiar el chip, porque estas son ideas totalmente nuevas e innovadoras que van con el medio ambiente, que van con la ecología. Montero de Burgos fue doctor ingeniero de montes, y justamente creó este modelo para, digamos, de una manera, digamos, que las personas se puedan convivir en una empresa de una manera totalmente perdurable y empática. Esas palabras me las dijo a mí en los años 80, Montero de Burgos, porque una empresa hoy en día es un elemento, digamos, de penurias y de conflictos permanentes, y sería muy diferente si el mundo estuviese organizado de otra manera. El problema es que hay egoísmos, hay cosas que realmente el capitalismo exacerbado y trae sufrimiento a la gente, y realmente es algo que habría que acabar para siempre, pero esto en un mundo mejor. Este Montero de Burgos también tenía algún contacto con la permacultura, ¿no? ¿Me lo contaste? Exactamente. Montero de Burgos
tuvo contacto con la permacultura, sobre todo en los años, al final de los años 80 y principios de los años 90. Entramos en contacto con un grupo de permacultura que había hecho en Murcia, tenía un proyecto, y paulatinamente pues, lo fuimos absorbiendo en el sentido que fuimos enterándonos de qué se trataba, y lo que había dicho, ¿no? Los tres elementos es cuidar la tierra, cuidar las personas y el reparto equitativo de la riqueza entre las personas. Eso es la permacultura. Empezó, se hablaba de Fukuoka, que era un japonés que había hecho había hecho un libro, La revolución de una brisna de paja. Sí. Y después, por otro lado, nos enteramos de que Bill Mollison había hecho, digamos, los primeros pinitos con respecto a este tema. En el año 1972 a Bill Mollison se le concedió el Premio Nobel Alternativo. El Premio Nobel Alternativo, es decir, no era el Premio Nobel oficial. El que le dieron a Obama por la paz, ¿no? Exactamente. Entonces, justamente en 1972 recibió este Premio Nobel Alternativo, y después tuvo un discípulo que era David Holmgren, que tiene un libro, Permacultura, que realmente es, digamos, un libro muy bueno, que yo, lo tengo en mi casa, y de hace mucho tiempo que de vez en cuando recurro a él para lecturas y cosas muy interesantes. Bueno, pasando a esta introducción y estas cosas que he dicho previamente, yo voy a empezar un poco la charla de hoy, que se refiere justamente a la presentación y a las novedades que Montero de Burgos tenía, digamos, en estas cosas. Montero de Burgos, nosotros estamos trabajando sobre todo con un librito que él hizo, que se llama Empresa y Sociedad. Con este librito fue prácticamente la culminación de su obra, y murió en el año 1998, y también fue colaborador con el movimiento humanista, hay que decirlo, y que tuvo, digamos, con esa conexión del movimiento humanista, se le hizo algunas conferencias en otros países, tales como México, Moscú, Santiago de Chile, y bueno, que él daba clases también en las universidades, en Madrid y otros sitios también. En la Escuela de Ingenieros de Montes, como cosa anecdótica, existe un premio periodístico que tiene el nombre de Montero de Burgos, sobre un periodístico que se habla sobre la naturaleza. Por ejemplo, alguien que escriba sobre la naturaleza del medio ambiente, ¿no es cierto? Y que tenga, digamos, que sea muy bueno, se le concede ese premio, anualmente se realiza y tiene el nombre precisamente de Montero de Burgos. Bueno, quiero pasar directamente al tema de esta tarde, que, digamos, son las bases de una economía humanista, que vamos a ver cuáles son esas características, las principales características de esta vía humanista de Montero de Burgos, tanto frente al capitalismo y frente al socialismo. Es decir, dos cosas que hoy en día parece que se están peleando unas con otras, pero realmente están, como decía él, están en el mismo campo. Entonces tenemos que ir a avanzar un poco más. La idea es que no se creen conflictos, porque hasta ahora los sistemas económicos vigentes han producido, lamentablemente, incluso muertes. Conflictos muy grandes. Algunas de estas ideas diferenciadoras del modelo Montero de Burgos, podemos decir que como novedades introduce que además del riesgo del inversor, se tiene en cuenta el riesgo del trabajador. Es decir, en la actualidad se dice, yo hago una inversión, imagina que yo soy un empresario, hago una inversión y por un riesgo, bueno, pago un salario a un empleado, ¿no es cierto? Y lo despido cuando se me da la gana. No, eso no. Esto justamente lleva a otra cosa. Lleva que además del riesgo del inversor, del que pone el dinero, se tiene en cuenta también el riesgo del trabajador. También el poder se vincula con el riesgo y no con la propiedad.
que pasa a ser genérica y no privada. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es la novedad, otra cosa. Una es el riesgo, la otra es la propiedad, que es la propiedad que normalmente el poder se vincula al poder, aquí se vincula con el riesgo que corre y no con la propiedad. Porque si yo soy propietario hoy en día, ¿qué es lo que se dice? Yo tengo poder sobre cosas, lo cual es una contradicción, una contradicción. Y también lo que se tiene es que la participación en la gestión y en los beneficios de la empresa sociedad cambian con el tiempo a favor del trabajo. Es decir, no es una constante que está a favor del empresario, sino que es una empresa evolutiva a lo largo del tiempo. Y vamos a ir viendo un poquito cómo esto pesa. ¿Qué ideas fundamentales de esta vía humanista sobre el poder y la propiedad? Se admite hoy en día, sin discusión, que el propietario de cosas, o sea, propietario que sea máquinas, edificios, dinero, si las aporta una empresa, ha de tener poder sobre personas. Pero esto es un error. Por muy aceptado que esté, hoy en día se acepta esto como algo natural, porque implica asumir que las cosas son fuente de poder sobre personas. Lo que nos pasa es que tenemos equivocada la propiedad. Me refiero, bueno, hoy en Montero de Burgos entraba sobre una frase de Ortega y Gasset, que es lo que nos pasa. Y precisamente esto es lo que nos pasa, que no sabemos qué cosa. Y en este caso tenemos equivocada la propiedad. En concreto, la propiedad de la empresa, que es la base de la economía, y es la pieza del derecho, ¿no es cierto? Esto es lo que realmente, digamos, entramos como en innovación. Nosotros tenemos que buscar otra hipótesis que sea adecuada al ser humano. Las empresas hoy en día no están hechas para el ser humano. Tenemos que hacerlas a la medida del ser humano. Porque en una sociedad democrática, ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano es un ser que decide. Es decir, ¿son democráticas las empresas hoy en día? No. Y entonces es lo que nosotros queremos hacer que esta empresa sea democrática. Seguimos con las ideas fundamentales de la vida humanística. ¿Qué características tendría que tener ese poder humano para que ese poder se pueda calificar de humano? Tiene que tener unos condicionamientos. Primero, que sea el poder por delegación. Nadie tiene poder sobre otra persona que ésta no le haya dado. En segundo lugar, los intereses del que manda y del que obedece tienen que estar conjugados. Es decir, tiene que haber una asociación. Tercero, el que manda debe rendir cuentas de su gestión al que obedece, el que le delegó su poder. Aquí tenemos lo siguiente. He hablado anteriormente que una de las novedades que introducía era el riesgo que corren todos los miembros de una empresa. Entonces, el riesgo vinculado al poder de decisión, vamos a hablar ahora. Por lo que se ha dicho antes, no es admisible que la propiedad sobre medios productivos sean fundamentos sobre el poder sobre personas. Una hipótesis que da resultado es que el fundamento del poder de decisión sea el riesgo o el grado de afección. Entonces, vamos a poner esta como condición: el que arriesga, decide. El que arriesga, decide. Y entonces, en función de todo esto, el riesgo va a dar lugar al poder de gestión. Tiene sentido esto, ya que si se corre un riesgo, no tiene poder para controlarlo porque el otro
decide por él. En este caso, si una persona pasa esto, el otro estaría dominándolo. El trabajador asume también riesgos en la empresa. Y hay varios condicionantes por qué se sucede este riesgo. Puede ser si un trabajador da pérdida del puesto de trabajo, si la empresa quiebra, el trabajador pierde su empleo, lo cual se considera un riesgo importante. Y el empresario normalmente no tiene en cuenta eso. La pérdida también, un trabajador, la estabilidad laboral. Al perder el trabajo, el trabajador pierde su estabilidad laboral y debe buscar una nueva colocación. Es decir, ¿qué hacen los empresarios? Bueno, cuando quiero te despido y te mando a la calle, al ejército de parados como si fueran hormigas. Y cuando necesito, te traigo. Y después te dejo. Pérdida de estabilidad económica, otros condicionantes, los riesgos del trabajador. Aunque exista un seguro de desempleo, este no cubre todos los ingresos anteriores, ni lo garantiza para siempre. También hay una pérdida de estabilidad social en el trabajador. En situaciones de desempleo, las relaciones sociales del trabajador pueden deteriorarse. También hay pérdida de estabilidad moral. El trabajador deja de realizar un trabajo útil para la sociedad, lo que afecta su dignidad humana y puede llevarle a sentirse como un parásito social. El riesgo de envilecerse por estar parado es real. El inversor también corre el riesgo de perder todo o parte del capital invertido. Es precisamente esta situación humana del riesgo lo que otorga el derecho de decisión y gestión en la empresa y no el capital en sí mismo. Al contrario de la inversión, cuyo riesgo disminuye con el tiempo a medida que se recupera el capital mediante el interés, el riesgo del trabajo aumenta con el tiempo. Es decir, se tienen dos cosas. El inversor, en la forma inicial, tiene todo el riesgo de capital, porque ha hecho la inversión. Pero con el tiempo va recuperando su retorno, paulatinamente. Pero el trabajador que inicia sin riesgo, prácticamente empieza cada vez, cuando pasa el tiempo, a tener más riesgo en la empresa. Pero, por ejemplo, cuando dices esto de la empresa, o sea, el empresario con el riesgo del capital, pero no riesgo como persona trabajador, o sea, el empresario que no es trabajador, o se contempla el empresario trabajador. El empresario podría ser el propio trabajador de la empresa, en cuyo caso tendría un salario y tendría su participación del capital. Pero puede ser un inversor, digamos, sin ser trabajador. Entonces él recibe solo la cuantía que le corresponde del retorno de lo que él arriesga en ese momento, que lógicamente él va recibiendo los retornos y paulatinamente se va amortizando su inversión, ¿no? Eso es un poquito por la pregunta que tú haces. Ahora, el trabajador, por todas las cosas que yo he puesto, es decir, una serie de razones de tipo, digamos, psicológico, de perderse, de falta de dignidad, se siente mal y todas estas cosas, el trabajador va corriendo un riesgo también. Imagínate que lo dejan en la calle y tiene varios años de servicio en esa empresa y de repente lo dejan en la calle. ¿Qué pasa? Tendrá un periodo de desempleo, pero hay algo más, algo, digamos, humano, que a todo ese riesgo, ese trabajo que ha hecho la empresa, si no se considera, es un error lo que está pasando hoy en día con el capitalismo puro y duro. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, vamos a ver un poquito qué es este tipo de empresa que nosotros queremos hacer. Este tipo de empresa, que es una empresa sociedad. Vamos a ver un poquito el tema
entramos en un tema, ¿qué pasa con este tipo de empresa? Es una asociación sin propietarios. No puede decir uno. Imaginemos todos que estamos en un mismo barco, unos ponen capital y otros ponen trabajo, y todos tenemos que remar hacia un fin, hacia algo. Digamos, la empresa tiene un propósito y tiene una meta a donde nos vamos todos. Y ese es un poco el sentido que tiene que tener este tipo de empresa. El riesgo del inversor es máximo al comienzo, pero según va cobrando más beneficios, el riesgo va perdiendo todo y va disminuyendo. Por el contrario, el riesgo del trabajador al comienzo es mínimo y se comienza a incrementar con el tiempo en el que está más involucrado y depende más de él. Además, son tendencias evolutivas y esas tendencias evolutivas son coherentes. Y esto es la empresa-sociedad que estamos hablando. Vinculado el poder al riesgo, la buscada asociación entre inversores y trabajadores es posible y por ende la democratización de la empresa. Contemplamos la empresa entonces como una asociación entre capital y trabajo. Una asociación de personas, por ejemplo un club o lo que sea, no tiene por qué tener propietarios. A lo mejor para todos vosotros es una novedad lo que yo estoy diciendo, pero es así. Tenemos que conseguir primeramente una relación de socios y después conseguir una relación de amistad. Y además que esa asociación que se produce, como dije al principio, y que decía, no lo dije yo, lo decía Montero de Burgos, tiene que ser perdurable y empática. De ahí la permacultura. Perdurable, tal cual. Hay determinadas comunidades en el mundo que ya están comunidades donde se hace un reparto mejor de la riqueza y a lo mejor este modelo Montero podría servir, porque es un modelo, digamos, que es totalmente humanista, totalmente humanista. Entonces, de lo que yo quiero decir con todo esto, la empresa no tiene propietarios, sino miembros, y esta es la nueva frontera empresarial. Frente a la vieja dialéctica de propiedad que determina el poder, la propiedad es sobre cosas, el poder sobre personas. Eso es lo que está pasando ahora, la contradicción, que si yo soy propietario y mando sobre personas, bueno, sí, porque yo soy propietario de este vaso, por ejemplo, tengo el derecho a mandar sobre personas. Esa es la contradicción que existe. ¿Alguna vez se probó? ¿Está probado? Estamos en vía de hacerlo, porque realmente es un tema que lo estamos divulgando porque hay toda una filosofía detrás. Hay toda una filosofía detrás. Y entonces esto tiene que ir acompañado de valores humanos. Que la gente tiene que estar muy armonizada para poder hacer este tipo de empresa. Porque, lógicamente, en realidad es una comunidad viva. Una comunidad viva, una empresa es un ser vivo, digamos, que tiene, todos estamos construidos de vida. Y entonces es un ser vivo, hay que considerarlo de esa manera. Esa comunidad tiene que funcionar, pero tiene que estar armonizada con un sistema donde todos se respetan mutuamente, donde todos tienen, digamos, una forma no sé cómo decirlo, pero una empatía total, esa palabra que como Montero Burgos ya lo define todo. La conciencia de unidad, ¿no? Exacto, la conciencia y entonces valores humanos, ¿qué significa? De que todos somos uno. Ese tipo de conciencia que tenemos que nosotros dar, tanto en eso sería realmente una empresa verdaderamente democrática. Lo que llamamos no, como lo que nos quieren hacer ver. ¿No es el concepto de una cooperativa, por ejemplo, que como, no? Bueno, parece, mucha gente nos hace esta pregunta. Si es una cooperativa. No es una cooperativa, porque la cooperativa a la larga puede contratar personal.
y entonces tiene empleados contratados. Aquí no. Aquí son todas las personas que colaboran, están en una comunidad. Unidad. La palabra es esa. Entonces, darse cuenta de esa cosa que somos uno, de que todos los seres humanos somos hijos de una creación, no sé cómo le queráis llamar, y de alguna manera como si fuéramos todos hermanos, vamos a decir así. Lógicamente, vivimos unas vidas muy individualizadas, nos han fragmentado tanto, ¿no es cierto?, que realmente es lo que estamos viviendo. Y por eso este mundo está como está. Lo que tenemos que hacer es, el poder vinculado a la persona y sus circunstancias, que es el riesgo, que da acceso a la propiedad de las cosas a través de la renta y no el poder sobre personas. No sé si se está entendiendo lo que voy explicando. Sí, y tanto. Sí. Y tanto. Ahora viene un tema de lo que pasa, porque el modelo este de Montero de Burgos es un modelo que está basado, digamos, en la parte viviente, en la naturaleza. Nosotros hemos hecho, como seres humanos, creemos que la naturaleza nosotros estamos por encima de la naturaleza, y como tenemos unas cosas, lo que hacemos es tener una economía extractiva y no regeneramos nada. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a entrar un poco sobre lo que cómo funciona la naturaleza, la propiedad. En la naturaleza existen, no vamos a llamarle propiedad, sino apropiaciones que pudieran llamarse privadas, decíamos de los grupos, o individuales, en que un ser vivo hace uso exclusivo, respondiendo a sus necesidades de supervivencia y de reproducción, entre otras, como podría ser un nido, por ejemplo, ¿no? Imaginemos una paloma que realiza un trabajo y que de picotear y se alimenta. Eso es una apropiación individual. Pero también existen propiedades comunes, como por ejemplo puede ser una colonia de hormigas, que comparte un territorio, un hormiguero, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, en la naturaleza ya existen cómo funcionan las cosas, las apropiaciones. Fijaos las abejas, que funcionan con toda una conciencia, digamos, predeterminada, que cada uno tiene su función, y cómo esa es una maravilla de toda esa creación que existe en la naturaleza. Ahora nosotros, ¿qué hemos hecho? De todas esas cosas, las apropiaciones las hemos convertido en propiedad. Existe la propiedad común y la propiedad privada. Pero por encima de todo eso, tenemos que considerar otro tipo de propiedad que Montero le llamó muy bien propiedad genérica, que son los recursos potencialmente disponibles para todos, sujetos a las necesidades individuales o colectivas, con el fin de asegurar la vida, como por ejemplo el aire. El aire no es un ejemplo de esto, ¿no? Bueno, el poder humano según la necesidad, trabajo y el riesgo. La propiedad genérica, entonces, daría flexibilidad a las propiedades privada y común. Está por encima tanto de la propiedad privada y la común. Facilitando la distribución de la riqueza no como conceptos vigentes que tienden a concentrar el poder y la riqueza en sus propietarios. Por cierto, en la naturaleza tampoco se da el proceso de propiedad primero y después del poder, sino al contrario, primero el poder y después la propiedad. Es decir, yo estoy comiendo, necesito algo y soy propietario porque me lo apropio. La paloma que come, de ejemplo que di. Entonces, Montero de Burgos decía que podía ser el poder, ¿no es cierto? Se podría decir, dar poder, por ejemplo, la necesidad da la propiedad. También el trabajo que realizo, la paloma realiza un trabajo para comer y también le da propiedad. Y el riesgo que corre, también propiedad.
Se habla de lo siguiente, de que a todo lo que hemos hablado, que todo esto puede darse un potencial grande para un cambio social derivado de una idea básica, la propiedad, a la que se le ha dado la vuelta. Es decir, se trata de una idea revolucionaria. Estamos hablando de algo totalmente nuevo, algo que realmente no es, digamos, lo que estamos acostumbrados a ver y que genera conflictos todos los días. Ahora, si tenemos buena voluntad, si queremos expandir nuestra conciencia, si queremos poner valores humanos en la vida de las personas, es muy importante también el problema de la educación. Entonces, con todas estas cosas, podríamos decir que el cambio es posible, pero tendría que haber entre los seres humanos hacer una divulgación completa de todo esto que estoy hablando, para poder realizar ese cambio revolucionario que yo le llamaría una revolución espiritual no violenta. Ahora, para que este cambio sea realmente una revolución, decía Montero de Burgos, y sea digna del ser humano, ha de tener 3 características. Ha de ser convincente, de forma generalizada, no impuesta, sino basada en valores universalmente aceptados. Ha de ser libre. El que la quiere la asume y el que no podrá marginarse de ello. Ha de ser eficaz, que resuelva el problema de forma que quienes la asumen le vaya bien, de tal manera que demuestre que, o quienes la rechazan, al final se tendrán que reincorporar tarde o temprano. Eso es una cosa que... Perdona, Carlos. Sí. Mira, Chisco pregunta si existen beneficios, ¿se está explotando a alguien en la empresa? En la empresa, en realidad, los beneficios se reparten de acuerdo al riesgo y la explotación no existe, porque es una empresa democrática, de acuerdo a digamos, a lo que cada uno corre el riesgo en un instante dado dentro del tiempo de la empresa. La empresa tiene un intervalo. En el tiempo X habrá un reparto del beneficio de acuerdo al riesgo que corre. El riesgo del empresario irá disminuyendo y el de los trabajadores irá aumentando. Entonces, el beneficio se lo lleva el beneficio se lo lleva, ¿no es cierto?, de acuerdo a ese reparto del riesgo que corre en ese instante cada uno. En el tiempo T1 será un riesgo, en el tiempo T2 será otro, tiempo T3, el tiempo X o tiempo N, ¿no es cierto?, irá variando porque es una empresa evolutiva. No sé si me explico. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer como resumen de todo esto es que tenemos que liberarnos del poder de las cosas para entregárselo a las personas. Y esta es, digamos, la frontera empresarial donde todos tenemos que hablar. Esto, ¿no? Decían, a Montero de Burgos decías que algunos decían que esto era utópico. Y dice, sí, entonces, si eso es utópico, lo que esta empresa, ¿qué podemos decir de lo que pasa actualmente? Utópico es usar la propiedad privada, que tiende a hacer más rico al más rico, para alcanzar eso no es verdad. Utópico es propugnar el desarrollo para suprimir la iniciativa privada, que es el motor de la economía. Y utópico es que el empresario o el Estado se rodee de enemigos para alcanzar su objetivo, como si fuera una dictadura. Y muchos funcionan de esta manera. Entonces, el resumen final que podemos hablar de todo esto es que la visión de Montero de Burgos sobre la propiedad del inversor implica una ruptura con la concepción tradicional. Se propone una propiedad genérica y compartida, donde el poder y el acceso a la renta de la empresa se basan en el riesgo asumido por todos los miembros,
tanto de inversores como de trabajadores. Están todos en el mismo barco. ¿Eh? Y no únicamente la propiedad del capital. ¿Eh? El esquema razonador se invierte. En lugar de propiedad de cosas, luego poder sobre personas, se propone aquí poder vinculado al riesgo empresarial, de todos, de los riesgos que cogen cada uno. Luego, propiedad de las cosas, acceso a la propiedad de la renta de la empresa y no al poder sobre personas. Con esto termino. Pero aparte de eso, podemos ir hablando de algunas cosas que se puede ocurrir, y si alguno quiera pensar algo, porque esto es totalmente innovador. Pero que se necesita. Hola, Joseda. Hola, Adriana, ¿me escucha? Perfectamente. ¿Qué tal? ¿A qué Bien, innovador? Esto es darle una vuelta a la economía de verdad, que sí. Bueno, hay dudas aquí en el chat con el tema, porque claro, por ejemplo, aquí dice Chisco, pero si de esos, por ejemplo, dice, conoce el concepto de beneficios, el empresario invierte 100 y cobra 200. Los 100 que gana son beneficios, esos 100 son en detrimento de los trabajadores propios o de otros países. Esto es lo que quiere decir, o sea, como que siempre va a existir la plusvalía en este modelo que también se está planteando. Puedo contestar un poquito. Estuvo en el siglo XIX, Carlos Marx, tuvo la habilidad, digamos, de introducir lo que se llamó plusvalía. En su tiempo hizo un análisis sobre el tema del capital. Ahora, esto, digamos, el problema de lo que se consideraba en aquel tiempo era, digamos, totalmente la riqueza del capital la recibe el capitalista y el beneficio. Pero aquí, no sé si se ha entendido bien, el beneficio se reparte de acuerdo al riesgo que corren todos en la empresa. El riesgo. Y el riesgo es lo que domina, digamos, el tema del reparto de la riqueza. Es decir, lo que se llamaría esa plusvalía, ¿no es cierto? Eso se repartiría. Esta es la innovación con respecto a lo que en su momento más hablaba de plusvalía. Entonces, esto es lo que se trata hoy en día, que la empresa funcione de una manera coherente, armónica con todas las personas. Es por esto que le llamamos revolución espiritual no violenta. Es algo diferente. Por eso es una novedad que se introduce, que nosotros cuando hemos hablado incluso con algún economista, claro, están acostumbrados a hablar de toda la lucha de clases, todas estas cosas. ¿Por qué la lucha? Porque evidentemente si el mundo está como está, a lo mejor no queda más remedio que hacer a una activista y estar contra todas las cosas, pero tenemos que crear empresas nuevas con otra concepción. Por eso es interesante formar comunidades, por ejemplo, con la permacultura, comunidades nuevas, comunidades que la gente esté alineada, tanto con la cabeza, el corazón y manos. Si algo nosotros decimos con la cabeza, digo una cosa y digo algo después otra, eso no puede ser. Y eso es lo que está ocurriendo, por eso todos los desastres que están ocurriendo en la sociedad actual. Tenemos que cambiar la civilización, digamos, a través de una educación en valores humanos. Joseda, ¿hay más preguntas por allí? Pues sí, Chisco, que ha estado muy activo en el programa, bueno, en este evento. Y por ejemplo, también dice lo siguiente, dice, es que habla mucho de la plusvalía, pero también ha dado una idea que dice, me suena a organicismo que defendía la falange. O sea, compara lo que se está aquí hablando con eso. Entonces, no sé si tiene alguna cosa que decir, pero muy interesante la charla, la verdad. Y el punto de vista también. Qué bueno, qué bueno. Espérate que tengo también aquí a Tanguy,
Hola, guapo. Sobre esta pregunta, bueno, sobre este tema de riesgo, si entendí bien, es evolutivo, es decir, que cada momento es distinto y hay un factor como económico, pero también social, humano de la vida, es como es multifactorial con dimensiones súper distintas. ¿Sí? Es lo que no entiendo es cómo se sigue y se mide y se vuelve a recalcular a lo largo del tiempo, como que el beneficio es económico. Eso es. Bueno, vamos a ver, contaré lo que está pasando. Nosotros estamos trabajando con unas ideas de los trabajos que Montero de Burgos dejó. Montero de Burgos en el siglo pasado, en el siglo XX, trabajaba con un sistema que ya no se trabaja, hizo todos unos planteamientos y para hacer simulaciones con este modelo, ¿verdad? Y ahí vamos a hacer. Nosotros estamos en ello. Heredamos de Montero de Burgos todos unos modelos escritos en un sistema que se llamaba BASIC, en el siglo pasado, con un sistema operativo que se llamaba MS2. No había ventanas, no había cosas todavía en la informática. Entonces, el hijo de Montero de Burgos y un compañero que se llama Carlos Rosique, el hijo de Montero de Burgos se llama José Luis Montero de Juan. Entre los dos han rescatado, son personas que conocen matemáticas por el estado vinculado. Rosique, por ejemplo, es ingeniero de sistemas y todas estas cosas, y el hijo de Montero también es profesor de la universidad. También han sido, uno de ellos ha sido decano de matemáticas, ¿vale? Entonces, lo único que quiero decir con esto es que se está rescatando y lo están pasando a Excel. Hemos hecho unos ensayos ya, incluso en algunas reuniones que tenemos en el equipo de trabajo, y ya el modelo está funcionando. Entonces, nuestros próximos pasos va a ser en otros eventos, posiblemente, a lo mejor ya tenemos resuelto el problema entonces hacemos simulaciones con una moneda X, que puede ser euro o como se llame, decimos, tantas unidades de esta moneda, ¿qué pasaría si? Ahora, cada cosa es variable de acuerdo al número de personas, de acuerdo a la cantidad de tiempo que se quiera la empresa hacer, y después también la aplicación puede ser a microempresas, y ya lo digo así, pero también puede hacerse una transformación a empresas muy grandes. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, la luz, por ejemplo, trabaja en ese tipo de cosas, se consideran como determinadas cosas. La luz es una persona que ha trabajado mucho, un belga, que ha trabajado mucho en estas cosas. Es decir, se crean dentro de la empresa grande, corporación grande, se pasa a la autoridad, vamos a llamarla autoridad, de todos los trabajadores. Pero se trata de formar como pequeña, por ejemplo, distintas funciones que se realizan en una empresa, crear un grupo, que fueran grupos, por ejemplo, empresariales menores dentro de esa empresa. No sé si me explico. Y entonces, ahí dentro de eso, por delegación propia, se van organizando como líderes dentro, pero líderes que sirven a los demás. Cuidado con el liderazgo. Un líder sería un Gandhi, realmente, que servía a la gente. Vale, Carlos, pasamos a una última pregunta. Sí, ¿y crees que la sociedad está preparada para este tipo de empresa? En este momento no está preparada la sociedad, porque como está funcionando todo, estamos yendo a cosas, yo creo que tenemos que hacer una cosa, que es empezar por lo que dije antes, la educación en valores. Divulgar los valores humanos en la sociedad de una manera que tendríamos que crear medios de trabajo o medios de... Adriana, tengo preguntas del chat. Dime, cariño, dime, José. Nos preguntan, Mercedes San, que nos está viendo, ¿cómo se calcula el riesgo de inversores y trabajadores para repartir proporcionalmente el beneficio? Y también Chisco nos vuelve a comentar, si hay plusvalía, hay explotación. Me da igual si los beneficios se reparten en mayor o menor medida entre los trabajadores. Es lo que decía Teco. No propone una alternativa al capitalismo.
Estas son las dos cuestiones. Una es una, bueno, no es una pregunta, sino es una posición y una pregunta que nos hace Mercedes. Gracias, Adriana. Mercedes, yo creo que un poco lo que le contestaba a Tanguy, ¿no? Era un poco esto, ¿no? Y gracias, Mercedes, por estar allí. Y bueno, y ya se ha pasado el tiempo y muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Ángel, los que están aquí, estamos de cumpleaños mañana, sí, festejando también, y esto le da mucho más sentido a esta rosca, roscones y rosquilla. Esta rosquilla es darle la vuelta al dinero, tenemos que darle la vuelta a la cosa porque hemos pasado ya 6 puntos de los 9 puntos que nos han avisado sin retorno. Es científico, no podemos seguir mirando para otro lado. Entonces tenemos que hablar de un sistema económico diferente, tenemos que salir de esta rosca en la que estamos metidos criticándonos a unos a otros, tenemos que salir de los grandes roscones que están utilizando el dinero público para seguir con el extractivismo, la quema de combustibles fósiles y toda esta locura que nos lleva a la Mad Max, y recuperar esta rosquilla, ¿no? Esta economía circular, esta economía que tiene que ver con la paridad, tiene que ver con lo femenino, no por la identidad sexual, pero sí por esta paridad de saber que estamos todos en este maravilloso planeta azul y tenemos que cuidarlo. Muchas gracias y hasta la próxima.